Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes. Sean bienvenidos. Mira, aquí están nuestros copresentadores y nuestra invitada en realidad. Vamos a hablar de un tema que es importante y que tiene que ver con la preocupación de todos, es el tema medioambiental. Pero doy la bienvenida a mis copresentadores. ¿Cómo están, Rodrigo, Diego? ¿Cómo estás, Delfín? Bueno, justamente hoy comenzamos los 3 programas que vamos a tener rumbo a las elecciones históricas, elecciones de segunda vuelta, y vamos a analizar justamente las propuestas medioambientales y obviamente baja de los pueblos SIOC y naciones SIOC, que obviamente se correlacionan estos derechos de ambos partidos, las propuestas que han planteado a favor de estos instrumentos, estos derechos y estos pueblos para fungir y establecer y efectivizar de todos los derechos que están reconocidos a nivel constitucional, internacional. Y es por esto que justamente tenemos una querida invitada que tiene una experticia muy amplia en estos temas, los cuales nos va a dilucidar qué partido tiene las mejores propuestas en el ámbito ambiental, baja, pueblos SIOC y naciones SIOC. Perfecto. Rodrigo, ¿puedes presentarla, por favor? Claro que sí. El día de hoy tenemos como invitada a María, que le dejaré a ella el espacio para poder presentarse, explicarnos su trayectoria y también contarnos un poco de qué es lo que nos va a hablar el día de hoy. Como ya nos había adelantado Diego, justamente lo que buscamos es un análisis integral de los programas de gobierno, las propuestas que han mencionado los candidatos que se van a disputar la presidencia y vicepresidencia en esta segunda vuelta. De aquí a poco más de una semana, ya estamos bastante cerca. Casi nada, ¿no? Exactamente. Entre, Alianza Libre con sus candidatos Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, y el PDC con sus candidatos Rodrigo Paz y Edman Lara respectivamente. Querida María, te cedo la palabra para tu presentación. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto a todos, Delfín, Hola, ¿cómo nuestros estás? representantes. Bueno, mi nombre es María Yoselin, pueden decirme María o Yoselin, no hay ningún problema. Lo que más me gusta rescatar de mi perfil, si puedo presentarlo así, es el activismo ambiental. Al margen de mi formación profesional como abogada e investigadora, creo que hemos tenido bastante recorrido en temas ambientales, desde la universidad hasta nuestras primeras experiencias laborales, indagando desde la academia, desde la incidencia y el activismo respecto a las principales problemáticas ambientales vinculadas a cambio climático, poblaciones vulnerables, entre otras que tanto aquejan a nuestro país, ¿no? Comenzamos con Rodrigo. Diego, ustedes avanti. Rodrigo. Claro que sí. Rodrigo, Quizá me gustaría poder dar una introducción con algunos datos breves. En los últimos 5 años exactamente, datos del 2019 al 2020, el 2019 comenzamos con nuestra gran crisis ambiental en el país, con un total de 2 millones de hectáreas calcinadas debido a los incendios descontrolados. El 2020 fueron 4.9 millones de hectáreas, 2021 4.1, llegando a su punto más álgido y más alarmante el año pasado, el 2024, con un total de 12.658.157 hectáreas calcinadas. Entonces es justamente por eso que con Diego, analizando el tema de qué propuestas era necesario profundizar respecto a los 2 partidos que se van a disputar la segunda vuelta, vimos conveniente tocar el eje de medio ambiente, porque tenemos que dejarlo muy en claro: Bolivia atraviesa una crisis medioambiental desde hace 5 años atrás, por la que se ha hecho poco o nada, o por la que en realidad los escasos avances que se han tenido han venido impulsados principalmente por representantes de la sociedad civil organizada, no nuestras autoridades. Entonces, continuando ahora con la participación de nuestra querida invitada María, ¿con qué plan de gobierno o con qué propuesta te gustaría empezar? Ambos programas parten de una base genérica. Creo que es pertinente recalcar eso, ¿no? El tema ambiental, lastimosamente, en ambos planes no está abordado de una forma muy profunda. Uno más evidente que el otro, eso es lo que vamos a analizar a continuación. Y respecto al plan de gobierno del PDC, que cualquiera de nosotros puede investigar e indagar en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, en tema ambiental, prácticamente con el nomen juris política ambiental van a encontrar media plana del programa que se está desarrollando respecto a este plan de gobierno, ¿no? En comparación al de Alianza Libre. Sin embargo, vamos a ver que cualitativamente cuáles son los elementos más importantes.
Lo más importante del partido o del programa del PDC, desde mi punto de vista, tiene que ver con este enfoque de transición energética, con el respeto de derechos indígenas respecto a sus territorios, y algo que no está expresamente en el plan de gobierno, pero que los candidatos, sobre todo el candidato presidencial Rodrigo Paz, ha ido insistiendo en cada una de sus intervenciones, es el tema de los mercados de carbón, ¿no? Esos son los pilares, desde mi punto de vista, más importantes que tiene el plan de gobierno del PDC, ¿no? El tema de la transición energética como la medida más trascendental en tema ambiental al cual se apunta, ¿no? De no dejar de lado el tema de los recursos hídricos como fuente primaria de la economía, que obviamente tiene connotaciones ambientales, pero al mismo tiempo buscar otros medios de energía que se puedan utilizar y que tengan menos efectos nocivos hacia el medio ambiente. No se sabe cuáles son esos otros medios, eso hay que aclararlo, simplemente se menciona transición energética. También respecto a los derechos indígenas, hay un enfoque en cuanto a los derechos indígenas que se menciona que deben precautelarse, ya que estos están dentro de los territorios de alta vulnerabilidad en biodiversidad y climática. Sin embargo, no se ahonda en qué medida estos derechos deberían protegerse. Y finalmente, el tema de la educación y transparencia, que creo que es algo transversal en el plan de gobierno, luchar contra la corrupción, en fin, se menciona también de forma súper esporádica en el plan de gobierno. Y lo que me llama más la atención, más allá del plan de gobierno en sí, el documento que tiene muy pocas cosas que podríamos rescatar, son las intervenciones que ha realizado Rodrigo Paz respecto al punto focal para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo sacar algún provecho del mismo, que tiene que ver con los bonos de carbono. Recordemos que la situación que vive nuestro país es especial, particular, porque por un lado tenemos una crisis económica realmente profunda, seguramente se va a hablar de eso en otra mesa, y al mismo tiempo, como señalaba bien Rodrigo, tenemos una etapa de crisis climática muy grave en nuestro país. Entonces se presentan estos dos momentos trágicos, la verdad. Por un lado tenemos una crisis económica transversal y por otro lado también tenemos una crisis climática ambiental. Entonces, ¿cómo equiparar ambos elementos para salir de la crisis económica sin hacer algún tipo de actividad que tenga un impacto muy profundo hacia el medio ambiente o a los ecosistemas, a los derechos de poblaciones vulnerables? Creo que ese es el enfoque del cual deberían partir ambos programas, y por lo menos el PDC habla de estos dos pilares que podría rescatar, ¿no? Transición energética, como que vamos a continuar con la exploración de recursos hídricos, pero vamos a optar por ir incorporando otros medios alternativos energéticos que son muy importantes para la actividad económica, pero no nos dice cuáles. Eso es algo que tenemos que hacer notar. Por otro lado, debemos precautelar los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones vulnerables, pero no se dice hasta qué punto, contrastando la crisis económica que tenemos, hasta qué punto los derechos de poblaciones vulnerables van a prevalecer en relación a las necesidades económicas que tiene el país. Y finalmente, respecto a los bonos de carbono, prácticamente si revisamos todas las intervenciones, nuevamente enfatizo, de Rodrigo Paz sobre todo, nos dice que podemos proteger el medio ambiente, específicamente los bosques, sacando un rédito económico de los mismos, que vendrían a ser los bonos de carbono. Sin embargo, no hay un análisis técnico ni una precisión de cómo esto va a funcionar, ¿no? Entonces, de lo más que se puede rescatar son estos puntos desde mi punto de vista, pero como les digo, el punto flaco de este programa de gobierno es que no nos dice cómo. Entonces prácticamente se basa en un catálogo de buenas intenciones, como lo haría cualquier programa político, pero no nos habla de los mecanismos que se deberían emplear y cómo esto va a funcionar en el mediano, corto y largo plazo en relación a la crisis económica que tiene el país. Muy bien, perfecto. Diego, ¿algo más para poder sobre este tema PDC, sobre el programa? Claro. La propuesta que tiene el partido. Gracias, María. Justamente tenemos, creo que las mismas observaciones. Primero partamos de que este es un plan de gobierno improvisado. Creo que ya ha habido datos igual
publicados por las redes sociales, por todos los medios, que ha sido verificado y que se ha hecho por ChatGPT, al mismo tiempo que los candidatos no tienen conocimiento del plan de gobierno. Y como dije, son propuestas sin fundamento, son solamente un qué, no hay un por qué, cómo se va a hacer, ni con qué insumos. Prácticamente se los podría llamar que son propuestas politiqueras, solamente para llamar la atención. Pero eso no quita que son algunas buenas propuestas, y la que yo sobresaltaba de este partido o de este plan de gobierno, y luego lo mencionaba cuando analizamos el mismo plan de gobierno de PS, es que es el único plan de gobierno que en el tema ambiental y el tema de la protección de los pueblos SIOC, que menciona la participación activa y la consulta previa de los pueblos SIOC, ya que recordemos que este es un derecho constitucional que tienen los pueblos SIOC para justamente ser consultados cuando se intervengan proyectos de explotación y que justamente estén en vulneración sus derechos o el medio ambiente del cual subsisten. Y es el único plan de gobierno que menciona solamente la consulta previa. En ningún plan de gobierno más de cualquier partido o alianza en estas elecciones no los menciona. Y eso quiero destacar justamente ello, pero se queda justamente ahí en la palabra muerta. Dice participación activa y consulta previa. Estas premisas que mencionaba Mario. De todas Mario. maneras, el tema de la consulta previa no tendría que explicarse nada. Pero ya está establecido. Claro, ¿no? O sea, en la consulta previa me parece bien. La consulta previa es eso, o sea, tienes que cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Cómo lo vas a hacer? No creo que entréis al detalle de me voy a reunir con los mineros, me voy a reunir con esto. Me parece que está claro. Es que justamente ahí la falencia de la consulta previa es que no hay una regulación que procedimente esto. La consulta previa está en la ley electoral, no sé qué tiene que ver con la ley electoral, en la 026, donde se menciona que se tienen que acercar a los pueblos SIOC de manera previa, ¿verdad? Pero no hay un procedimiento vigoroso, y justamente la ley que ausente de esto es lo que ha causado muchos agravios a los pueblos SIOC, como el caso con el TIBNIS, lo que ha pasado justamente con estos contratos de litio. Exacto. Y ahí está justamente porque se queda la palabra muerta. Podría decir participación en consulta previa. Vamos a elaborar un reglamento para regularizar o procedimentar la consulta previa para que la empresa privada o el Estado haga una consulta previa efectiva, adecuada y más que nada transparente, lo que le falta a Bolivia. La Constitución te habla de la generalidad, ahí tú nos vas a orientarnos, ¿verdad? Que lleva una consulta previa y te dice algunas cosas. ¿No tenemos una ley que baje eso? ¿Hay una ley? Porque esa sería una propuesta, claro, como él dice, una ley, y además de la ley su respectiva reglamentación. Entonces yo creo que por ahí se soluciona el problema, o es que ya hay una ley y no se la cumple, o es que hay una ley y falta el reglamento. No sé cómo podemos puntualizar sobre el tema. El tema de la consulta previa, libre e informada, como establece la Constitución, sí tiene un parámetro general. En la Constitución está establecido como un derecho, y se lo menciona también en la cuarta parte de la Constitución, cuando habla acerca del marco económico y el tema ambiental, cuando se vinculan ambos ámbitos. Sin embargo, como bien señalaba Diego, hay ciertas cosas que no están reguladas. Hay ciertas cosas que podemos rescatar de una y otra ley, dependiendo del caso en el cual nos vamos a presentar. Por ejemplo, en la ley electoral, como bien señalaba Diego. Pero en el tema ambiental no tenemos algo claro. Y un ejemplo para esto es lo que se menciona, ¿no? El tema del litio, por ejemplo. Algo que reclaman las comunidades indígenas respecto a los proyectos de exploración del salar es que no se les ha consultado respecto a los procesos de contratación de las empresas que van a ir a explotar el recurso el salar. Y ahí no puedes nombrar una ley ni un reglamento, sino tan solo la Constitución. Sí, no y lo que dice, por ejemplo, la Asamblea, o sea, donde se está tratando la aprobación de estos contratos que ya han sido previamente suscritos, es que los contratos todavía no existen. Por lo tanto, todavía no se han aprobado las leyes de los contratos y no corresponde consulta previa. Entonces, mientras no exista la aprobación de los contratos con ley que los apruebe, porque así lo establece el procedimiento para este tipo de casos, no se va a poder hacer un estudio de impacto ambiental, y por lo tanto no se puede consultar a los pueblos indígenas, porque no se sabe si efectivamente se van a llevar a cabo. Sin embargo, como bien señalaba Diego, hay muchas cuestiones que podríamos desarrollar en torno a la consulta previa, libre e informada,
¿no? Que no están regulados en tema ambiental. Por ejemplo, se podría hacer esto respecto a procesos de contratación futuros donde todavía no existe una exploración en campo o algo fáctico que pueda haber un impacto ambiental. Previamente eso se podría hacer. O la consulta previa libre e informada, que se llama así respecto a pueblos indígenas, pero no dice que solo pueblos indígenas, dice los habitantes del territorio afectado a la Constitución, ojo ahí, podría darse respecto a todos nosotros. El tema del litio creo que equipara esos dos problemas que estamos viendo. Tenemos una crisis económica y necesitamos ver de dónde vamos a sacar dinero para solventar ese país. Pero por otro lado tenemos los impactos ambientales que estas actividades podrían llevar a cabo. De acuerdo, bárbaro. Entonces, tiene razón Diego, que dice, no, aportando algo. El cómo, tú lo has dicho de alguna manera. O sea, aquí sí, dices, el partido lo único que te plantea esto de la consulta previa, pero te la plantea sin dar algún detalle. Hacer una ley, hacer reglamentos, aclarar tal punto, que la Constitución no es muy clara en esto, etcétera. No hay eso. Era un punto fuerte para el partido y hubiera podido aprovechar, hubiera sido una gran propuesta para ellos, para Bolivia. Añadiendo un poco, quizás en la 026 justamente menciona, y no hay un espectro o un aspecto de si el pueblo indígena o la población vulnerable te dice que no. Solamente te da procedimiento y ver y charlar con ellos, pero no hay un espacio de ver si te dice que no. Si te dice que no, ¿qué pasa? No menciona eso. Ha habido dos intentos de aprobación de proyectos de ley de la consulta previa para reglamentarla. Uno de un conglomerado de pueblos indígenas que fue en 2015 o 2014, no me acuerdo muy bien, que se quedó ahí en el proyecto de ley, fue presentado pero nunca fue tratado. Hace un año y medio por una diputada, actualmente diputada, no me acuerdo su nombre, ha interpuesto otra vez un proyecto de ley reglamentado la consulta previa, pero hasta ahorita no se ha tratado, no se le va nada. Así que se ha intentado, sí, pero al final no se le va nada. Y estos son aspectos tan básicos y igual reglamentado ya a nivel internacional. Si nos vamos al acuerdo del Escazú, el artículo 7 te reglamenta prácticamente cómo hacer una buena consulta, no le llama consulta previa, pero te llama una hacer promoción de la información ambiental que sea pública, la participación ciudadana de los medios de los pueblos que están justamente en ese medio, y te da una rigurosa pasos, digamos, bastante claros. No hay que irse a otro lado, y este acuerdo del Escazú ya es ratificado y firmante por Bolivia. Así que yo creo que estas propuestas, más allá de ser o podrían ser muy buenas, pero más allá de ser muy, no sé, muy genéricas también, ¿no? Son genéricas, se quedan en letra muerta. Bueno, pequeño comentario respecto a la cuestionante que planteó María hace algunos instantes atrás. ¿Debería o podría la consulta previa realizarse antes de, o bueno, previamente a que se realicen operaciones piloto u operaciones de exploración que no sean el proyecto en concreto? Creo que ahí yo respondería con un contundente sí, tendría que, porque en la mayoría de las operaciones o proyectos extractivos los procedimientos previos también suelen ser invasivos con el medio ambiente. La exploración hidrocarburífera ya genera impacto medioambiental. Remontándonos también, por ejemplo, al caso del Salar de Uyuni y los recientes contratos que también hemos analizado en el programa con la empresa china y la empresa rusa, existen poblaciones que se van a ver afectadas y que ya han denunciado que las pruebas piloto que están realizando estas empresas las han dejado sin recursos hídricos. Claro. Entonces, sí, la consulta previa tendría que realizarse antes de que se realice cualquier prueba piloto, cualquier procedimiento de exploración, sin necesidad de que se tenga que esperar a que el contrato ya esté consolidado, a que el proyecto ya tenga todo dejaría en marcha. De ser previa. Claro, o sea, claro. Ya sería solo consulta. En cualquier momento, pero tiene que haber una consulta. Estamos hablando de consulta previa, creo yo, el sentido de lo que ha querido plantear el legislador, no sé qué, el asambleísta, en este caso en la Constitución, tiene que ver con esto. O sea, previamente, si nosotros vamos a hacer algo, vamos a construir aquí, previamente consultaremos si podemos construir, cómo se puede construir, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va, no sé, María. Exactamente. Un último punto tal vez importante. Creo que algo que se hubiera trabajado en torno a esta propuesta es que el tema ambiental no solamente involucra a pueblos indígenas, nos concierne a todos, ¿verdad? Y la propia Constitución, como se señala, no solamente reconoce la consulta previa respecto a pueblos indígenas, sino respecto a las personas o poblaciones que van a ser afectadas por ese proyecto,
Y yéndonos al 343 de la Constitución, nos habla acerca de que toda la población en general tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que los procesos de consulta no solamente deberían restringirte a este tipo de poblaciones que sí son vulnerables, sino a todos en general. Porque les pongo este supuesto, y no sé qué es lo que opinen Diego, Rodrigo y tú también. Tenemos la crisis económica, la crisis y crisis climática. Uno de los proyectos económicos que está siendo como que el centro de las propuestas económicas de ambos partidos es el tema del litio, que lo ha sido desde hace años, pero nunca se ha llevado a cabo finalmente. Y es el tema de que qué pasa si los pueblos o las poblaciones que están ahí dicen que no, y se respeta eso, aunque no es vinculante la consulta todavía, ¿no? Y eso es algo que criticaba, Diego, claro, que falta. no, que, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Claro, o sea, dice consultarte, pero aceptar la decisión de esa consulta, eso no te dice la Constitución ni la ley. Entonces, te puedo consultar, pero voy a aceptar lo que tú me digas, esa es otra diferencia, ¿no? Pero ¿qué pasaría si aceptáramos una negativa de las poblaciones que están ahí y tenemos la crisis económica de por medio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y toda la población necesita un motor o un impulso económico. Entonces, ¿a quién finalmente se va a consultar? Son temas que en materia ambiental todavía no se están trabajando a profundidad. Si bien en tema de consulta previa tenemos un marco internacional muy enriquecedor, los derechos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, tenemos el Protocolo de San Salvador que habla también de eso, pero eso nos habla de pueblos indígenas. Y lo más importante, como recalcaba Diego, en torno a toda la población, tenemos el Acuerdo de Escazú, que a pesar de que sea ratificado mediante ley por Bolivia, todavía no se tiene un plan de implementación. Es decir, Bolivia no ha planteado ante la COP de Escazú cómo va a implementar el Acuerdo de Escazú. Y sobre todo en este pilar de la participación activa de la población civil en toma de decisiones ambientales. Y eso es algo de lo que, bueno, ninguno de los dos partidos, y peor aún este plan de gobierno, nos habla. De acuerdo, muy bien, ahí está. Sí, quería, bueno, María, la verdad creo que hemos tocado un punto interesantísimo, pero previamente a eso habías tocado otro que también me llama muchísimo la atención, el tema de los bonos de carbono. Los bonos de carbono creo que es una nueva forma de hacer negocio, de poder generar recursos económicos, que se ha popularizado prácticamente a nivel mundial. Lo propone el PDC dentro de su plan de gobierno. Si no me equivoco, creo que también escuché a los de Alianza Libre hablar sobre el tema de bonos de carbono, y en general, bueno, antes de la segunda vuelta casi todos los frentes lo tenían como parte de sus propuestas, pero justo me surgía esa misma duda, ¿no? No se desarrolla el tema de mediante qué bases técnicas se podría implementar la iniciativa de bonos de carbono en Bolivia, cómo se podría hacer para que funcione en nuestro contexto nacional. Entonces, bueno, desde tu experiencia como activista en medio ambiente, ¿son factibles los bonos de carbono para un país como Bolivia? ¿Qué se necesitaría para que funcionen? Y, bueno, como duda principal, creo, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos que quieran acceder a poder obtener rédito en base a bonos de carbono, ¿podrían? ¿Existe esa posibilidad? ¿Lo ves factible también? Ya, me gusta mucho esta pregunta. Justo el año pasado se analizaba, ¿no?, la declaración de inconstitucionalidad del principio de no mercantilización de la ley de la madre tierra, porque hasta antes de eso ningún componente de la biodiversidad podría ser sujeto a mercantilizarse, es decir, a ingresar al mercado ambiental o del Fondo Verde y demás sistemas de financiamiento climático que existen a nivel internacional. Y a partir de esa declaración de inconstitucionalidad de este principio surge, ¿no?, esta propuesta de ver qué rédito podemos sacar, qué rédito económico podemos sacar de los bosques, y ahí surge el tema de los bonos de carbono, ¿no?, desde el año pasado. ¿Cuál es la problemática principal? El tema de los bonos de carbono es una temática muy técnica. Entonces, para hablar con propiedad de los bonos de carbono, te tiene que hablar un economista que sepa de mercado, de valores, porque prácticamente este es un instrumento del mercado de valores en tema ambiental.
los bonos de carbono, te tiene que hablar acerca de la potencialidad que tiene un país respecto a la captación de los gases de efecto invernadero y el tipo de capacidad que se tenga para recién ingresar al mercado de bonos de carbono y poder vender esos, ¿no? Para, sea en el ámbito público o privado. ¿Cómo funciona todo esto, ¿no? Un determinado país tiene una cantidad específica de recursos forestales, ¿no? Esos recursos forestales tienen una determinada capacidad de captación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esa capacidad de captación de gases de efecto invernadero se convierte, dependiendo de las áreas y otros mecanismos más técnicos, en un bono. Un bono de carbono es como un vale que se tiene, que tú puedes vender a otro país, a una empresa internacional o a un particular, dependiendo en qué mercado te estás moviendo, en el público o en el privado, para que esa persona que adquiere ese bono, que es como un vale, pueda contaminar hasta el punto en que le establezca la capacidad de captación de gases de efecto invernadero que tiene ese bono, ¿no? Entonces es como un vale que te permite contaminar. ¿Y qué es lo que pasa? A nivel internacional sabemos que los países desarrollados no tienen esa capacidad, muchos de ellos, porque ya han agotado sus recursos o que producen más gases de efecto invernadero de los que pueden ellos reducir con sus recursos forestales. En fin, hay muchas posibilidades. Y países como el nuestro, y justo tenía ese dato anotado, tenemos 53 millones de hectáreas de recursos forestales, ¿no? En nuestro país. Entonces, entre el 47 y 55% de nuestro país está compuesto por áreas boscosas que tienen esa capacidad de captación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, teníamos dos problemáticas para que esto pueda funcionar. Por un lado, el tema de que los incendios forestales, los avasallamientos, tráfico de fauna silvestre y actividades ilegales dentro de estas áreas. Entonces, como Estado boliviano no hemos tenido la capacidad de poder proteger esas áreas boscosas, esas reservas forestales, y esas reservas se están deteriorando por las quemas, por tráfico de fauna, por actividades ilegales, en fin, ¿no? Y por otro lado estamos en crisis económica. ¿Cuál era la postura del país? Que por un lado protejamos esos recursos forestales, ¿no? A través de los bonos que nos van a obligar como Estado a precautelar esas áreas para que podamos vender esos bonos y de alguna forma proteger el bosque y al mismo tiempo sacar un rédito económico. Sin embargo, algo que se dice dentro de los expertos más técnicos en esta área es que actualmente los bonos de carbono ya no son rentables. Entonces, puede sonar súper bien todo esto, protegemos nuestros bosques y nos pagan por eso, por protegerlos, pero a nivel internacional ya no tienen el mismo valor que tenían hace años, ¿no? Prácticamente el valor ha bajado muchísimo. Entonces los costos de operación para precautelar los recursos forestales o las áreas muchas veces van a ser superiores al dinero que vamos a poder obtener de los mismos. Entonces, para hablar de bonos de carbono, y eso es algo que no ha hecho el PDC, es investigar y técnicamente hablar hasta qué punto son rentables y son convenientes. Y un dato último, antes de que puedan intervenir Rodrigo y Diego, es el hecho de que el año pasado ha salido un decreto supremo que ha hablado acerca de cómo se van a regular los bonos de carbono bajo el nomen juris de fondo climático, ¿no? O fondos climáticos alternativos, algo por el estilo. Y se ha encomendado a varios ministerios para que puedan regular cómo va a ser la gestión de los mismos. Y ahí, entre varios ministerios, entre el ministerio encargado de la administración de la tierra, que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre el ministerio encargado de los recursos forestales, que sería el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, que va a vender los bonos afuera y va a gestionar todo eso, y otros ministerios más, tenían un choque institucional porque no sabían hasta qué punto cada ministerio podría realizar, y se ha postergado la creación del reglamento de este decreto, y por lo tanto no tenemos un marco regulatorio de cómo van a funcionar los bonos de carbono, si solamente va a ser de administración del nivel central, si van a poder participar las comunidades indígenas o las poblaciones en territorio que están dentro de estas áreas, cómo se van a repartir los recursos, si solo los va a administrar a nivel central o va a haber un sistema
de coparticipación, entonces no se tiene ese marco regulatorio todavía y creo que no ha habido un análisis técnico a fondo para que podamos hablar con propiedad de bonos de carbono. Y hubiera sido interesante que el PDC o Alianza Libre pudieran haber indagado más y ver si realmente esta era una alternativa para proteger el bosque y al mismo tiempo sacar algún tipo de ventaja económica de los mismos. Está bien, ahora, a ver, los bonos de carbono puede ser una excusa interesante para cuidar nuestro medio ambiente porque vamos a recibir plata, eso te he escuchado así como un tema central. Pero yo creo que más allá de los bonos de carbono, no, cada país, cada estado y nuestro tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que cuidar sus bosques. Y ahí, aquí nos has dado vos un dato terrible. 26 millones, ¿has escuchado, Rodrigo? El último año de la quema. 26, 12. Exactamente. Y el dato que tú nos has dado que tenemos 53 millones. O sea, imagínate. El 20%. ¿Te das cuenta? ¿Y es por qué? Porque también al revés. En vez de que cuidemos nosotros, hay leyes que te permiten talar bosques, o sea, todo lo demás. Entonces, yo creo que ahí falta una política que hay que ver qué es lo que hacemos, ¿no es verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Pero me gustaría pasar, ya que has hablado, creo que también Libre tiene esto de bonos de carbono, has dicho la propuesta, ¿sí? ¿O no? Alianza Libre no habla específicamente de bonos de carbono. Hablemos de la propuesta, a ver, analicemos ahora la propuesta de Libre. Ya. Alianza Libre, a diferencia del PDC, tiene más desarrollada su propuesta en tema ambiental. Ya. Sin embargo, lo cruza con otras temáticas, sobre todo económicas, ¿no? Y a pesar de que es un poco más desarrollado su plan de gobierno, desde mi punto de vista tampoco aterriza en temas muy concretos en cuanto a la operatividad. O sea, operatividad en el sentido de cómo van a funcionar estas propuestas que se tienen. Sin embargo, se pueden rescatar algunas de ellas, ¿no? El tema central, por ejemplo, yo lo dividía por áreas. En medidas legislativas, lo que trata Alianza Libre de realizar es que se cree un marco o se reforme las normas en torno a la regulación precisamente de los permisos de afectación de los bosques o permisos de aprovechamiento forestal, para de esa forma limitar de alguna forma las quemas ilegales, la tala, y sobre todo el tema de las actividades económicas de exploración y explotación de recursos naturales dentro de áreas protegidas, ¿no? Ese es el enfoque más o menos legislativo que él quiere dar, o sea, la Alianza Libre en su plan de gobierno, pero tampoco aterriza en qué sentido podrían realizarse estas acciones. No nos dice de un marco regulatorio específico, por ejemplo, de decir la ley de medio ambiente es del 96 y tenemos una constitución del 2009 y nadie se ha atrevido a decir que necesitamos una reforma de la ley de medio ambiente, o lo propio de la ley forestal, ¿no? Y de varios marcos regulatorios. Por ejemplo, el reglamento de creación de áreas protegidas es del 97. Tenemos una constitución del 2009 que nos habla de que no solamente hay áreas protegidas nacionales, sino también hay subnacionales, o al menos se están creando subnacionales, ¿no? Municipales, indígenas, y más allá de que hay una problemática jurídica ahí, no nos habla de una reforma, por ejemplo, de esta ley si se quiere precisamente proteger las áreas protegidas, valga la redundancia, ¿no? Que tenemos una constitución y seguimos con ese reglamento. Entonces, más allá de las medidas legislativas que se proponen, no aterriza precisamente en esta norma hay que modificar, hay que añadir esta otra, falta esta otra. Entonces, ese es el punto flaco que yo veo en cuanto a medidas legislativas de Alianza Libre. En medidas económicas, lo que he podido rescatar del plan de gobierno de Alianza Libre es que no va a restringir las actividades de exploración y explotación de recursos naturales, ¿no? Como un cambio de modelo económico para no afectar el medio ambiente, aunque habla de sostenibilidad, porque sigue apoyando a la agroindustria, por ejemplo, con la biotecnología, entre otras acciones, pero señala que de alguna forma se tiene que ajustar las regalías, o sea, la distribución de quién trabaja, tiene que restituir tal porcentaje de dinero y cómo ese dinero se va a distribuir entre los sectores afectados. Algo que también es importante tiene que ver con el tema de los subsidios a los combustibles. Sabemos que, y como Alianza Libre tiene una cápita específicamente vinculado a las actividades agrícolas, la agricultura, especialmente la agricultura en gran escala,
requiere de mucho combustible, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en Santa Cruz, en Beni, parte de Cochabamba, Chuquisaca, se necesita mucho combustible para producir, ¿no?, la tierra. Entonces, hasta ahora se tiene una especie de subvención que favorece a este sector, ¿no? De alguna forma, Alianza Libre señala que se van a quitar los subsidios, pero van a ser categorizados, ¿no?, en temas de combustible, y uno de los que no van a ser afectados son los del sector agrícola, por ejemplo. Creo que es algo muy importante que tenemos que rescatar, porque se tenía esa noción de que Alianza Libre proponía la eliminación de los subsidios, pero es una eliminación gradual y sectorial, ¿no? En sectores económicos no se va a reducir los subsidios. En temas de combustible. ¿Cuál es la vinculación de esta propuesta al medio ambiente? Tiene que ver con si realmente existe un cambio del modelo económico. O sea, se supone que las actividades económicas de mayor afectación ambiental están vinculadas, una de ellas, a la agroindustria o al agronegocio, ¿no? El agronegocio o la agroindustria, ¿qué es lo que plantea? Plantea expandir la frontera agrícola afectando áreas que tienen una alta sensibilidad en biodiversidad, por ejemplo bosques, porque los talan, los bosques los talan y vuelven llano para sembrar, por ejemplo. Entonces, y ahí vienen los incendios, pues ahí parten los incendios, claro. Pero al mismo tiempo se sigue fomentando que esa forma de hacer agricultura siga existiendo, porque también se va a seguir subvencionando el tema del combustible. Entonces no hay un cambio de paradigma en torno a decir, efectivamente vamos a apoyar la agricultura, pero desde otros enfoques, por ejemplo lo comunitario, lo sostenible, lo tecnológico, claro, y que son propuestas que en algunos territorios de nuestro país ya se están dando, ¿no? Entonces creo que si bien estamos en una etapa de crisis económica, y entiendo que por eso, por ejemplo, Alianza Libre quiere todavía seguir mantener claro, ciertos sectores de producción, porque un dato interesante, la agricultura, la agroindustria genera entre el 15 y el 17% del PIB, entonces no es un monto muy bajo, es un monto interesante. Sin embargo, es como 8.000 más o menos, 8.500 millones de dólares, una cosa así, es ese monto. 15%, ¿no? Entre el 15 y el 17, ¿no? Fluctúa de acuerdo a cada gestión. Sí, por ahí va. Pero este es un enfoque económico, ¿no? De que el rédito que nos va a dar y nosotros que vamos a potenciar a través de estas medidas, por lo menos así lo plantea Alianza Libre, pero ¿cuál es la contraparte ambiental? Y eso es en lo que no se está pensando. Bueno, ahora sí, ahora queda más claro. En este tema, ¿no? Y bueno, algo que me ha gustado y voy a enfatizar es el tema de que para Alianza Libre se tiene que prohibir y sancionar todo tipo de actividad, y voy a poner comillas, ilegal dentro de áreas protegidas o de territorios de alta sensibilidad ecológica. Pero ilegal, es decir, que hay una posibilidad de que pueda ser legal. Esa es una duda que yo tengo. O sea, sí hay que regular todo, la minería, actividades mineras, que la mayoría son ilegales, entre otro tipo de actividades, pero creo que hay que darle mayor énfasis y un no rotundo a decir en áreas de alta sensibilidad no biológica, ni legal ni ilegal. No debería realizarse. Estos tipos, obviamente hay connotaciones como los planes de manejo, que es algo súper técnico, porque un área protegida, o sea, si bien podrías pensar que no se puede hacer nada, pero hay niveles de áreas protegidas, y en un área protegida hay áreas y áreas. Entonces es un tema súper técnico, y creo que por lo menos si quería desarrollar ese enfoque Alianza Libre, debería haber tenido un asesoramiento técnico de un experto que le ayude a aterrizar estas propuestas, que si bien no están mal, no responden a la complejidad que existe detrás de las mismas. Claro, ahora sí. Diego. Respecto justamente al tema de esta subvención y el combustible, justamente toda la premisa que nos diste anteriormente, igual Libre hablaba de una política rigurosa y clara del bioetanol y biodiesel. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves esta propuesta? ¿Conveniente, no conveniente para Bolivia como tal? El problema que se da cuando se plantean medidas de transición energética o a sistemas energéticos más amigables, entre comillas, con el medio ambiente, porque eso no es realmente así,
es el hecho de cuán preparados estamos para que, por ejemplo, los sectores económicos puedan adaptar sus instrumentos, y eso es algo de lo que no solamente se queja el sector económico de la agroindustria, por ejemplo, entre otras, sino también el sector del transporte, ¿no? Ya vamos a cambiar la matriz energética, vamos a implementar otros mecanismos, pero, o sea, las personas que efectivamente van a emplear esos instrumentos en sus vehículos, tractores, camionetas, lo que fuese, tienen las condiciones para hacerlo. Por otro lado, ¿cuál va a ser el precio de este elemento? Porque recordemos, mientras un insumo energético es más, entre comillas, amigable con el medio ambiente, requiere una producción distinta y por lo tanto conlleva un precio elevado. Exacto. Entonces, vamos a estar dispuestos en este contexto de crisis económica a pagar ese precio. Entonces, yo creo que realmente pensar en temas ambientales en un contexto de crisis económica es algo en lo cual no se han puesto realmente y seriamente a pensar ninguno de los dos planes de gobierno. Porque decir, obviamente, yo voy a hacer transición energética, voy a cambiar a insumos más amigables con el medio ambiente, voy a mantener esta matriz o la otra, conlleva detrás de ello una serie de medidas que no van a afectar efectivamente al partido o a los que estén legislando o implementando eso, sino a la población en general. Y la población en general no tiene una educación ambiental adecuada respecto a por qué debería elegir este combustible que es más caro, pero que me dicen que va a ayudar a que no tenga un impacto mayor al medio ambiente, respecto a este otro que es un poco más económico y va a estar subvencionado para que yo pueda desarrollar mi actividad económica más aún si es que estamos en crisis. Entonces es algo muy complicado de poder implementar. Es un tema interesante para incluirlo como bono de carbono, ¿te das cuenta? Por ejemplo, si utilizas combustible más amigable con el medio ambiente, tendrías que tener la posibilidad de tener algún bono, ¿vale?, que te venga a subvencionar, en este caso, ese incremento para mantener tu medio ambiente. Podría ser. Hubiera sido interesante, claro que sí. Pero es un tema que lo definen allá, es muy técnico. ¿Algo más, Rodrigo, una pregunta? Sí. Bueno, a ver, creo que la propuesta de Alianza Libre hace bastante énfasis en la importancia económica que tiene el agro para el país. Sin lugar a dudas, y lo entiendo, el agro es un motor económico dentro del contexto boliviano. Aún así, creo que es un sector al que se ha tratado y se sigue tratando con excesiva condescendencia. Y bueno, creo que eso también lo podemos observar justo en la propuesta que mencionaba María hace algunos instantes respecto a no quitarle la subvención del combustible a la agroindustria, que considero es un error completo, porque justamente ahí entramos también en temas económicos. Dentro de Bolivia, la posibilidad del cálculo económico es prácticamente imposible por, bueno, las variaciones en el dólar, las fluctuaciones que existen dentro del país, pero también por los excesivos subsidios. Existen muchas empresas que solamente son rentables y sobreviven gracias a la subvención al combustible. En el momento en el que eso se quite, van a existir empresas que no van a poder llegar a ese punto de equilibrio que necesitan económicamente hablando para poder seguir funcionando. Y puede subir el precio, el costo de su producto, por ejemplo. Exactamente, de manera alarmante. Y en el caso del agro, estamos hablando de un sector que es bastante fuerte a nivel nacional, un sector que, como mencionaba María, aporta entre el 15 y el 17% del PIB del país, que es una cifra enorme. Entonces estamos hablando de un sector fuertísimo en el país que no considero tendría que seguirse beneficiando de la subvención de los combustibles. Creo que como sector privado tendrían que ser en realidad de los primeros en asumir la eliminación de la subvención al combustible y comenzar a trabajar en las condiciones reales dentro de nuestro país y competir en condiciones reales también con la agroindustria extranjera con la que también compiten, porque recordemos que el agro no solamente vende sus productos dentro o a nivel nacional, sino que también exporta. Entonces, bueno, María, con esa aclaración y entendiendo que la agroindustria se trata con excesiva condescendencia quizá, ¿qué solución en realidad se le podría dar
como motor económico que es dentro del país y que es innegable, ¿de qué manera pueden volver más amigables con el medio ambiente sus procedimientos? ¿Es la biotecnología una opción? ¿El uso de transgénicos, quizá, que en algún momento incluso se ha mencionado que podría ayudar a reducir la cantidad de hectáreas necesarias para el cultivo, entre un sinfín de ideas que han esgrimado desde el sector del agro también, porque recordemos que el sector del agro igual impulsa políticamente a muchas figuras, ¿no? Entonces trata de manejar una línea discursiva a nivel nacional. Entonces, ¿cómo podríamos volver a la agroindustria boliviana más amigable con nuestro medio ambiente? Bueno, me parece muy importante, Rodrigo, tu pregunta. Algo que es muy importante aclarar acá es por qué se dan las subvenciones o ciertas ventajas a la agroindustria. Y tiene que ver con un pilar fundamental que está relacionado con la seguridad alimentaria. Recordemos que Bolivia hasta un par de décadas no tenía ni siquiera soberanía alimentaria y por tanto no tenía seguridad alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros importábamos alimentos. No producíamos lo suficiente para... Exacto. Entonces, lo que se ha tratado de hacer con varias leyes, ¿no? Inclusive el tema de la sanción a las quemas, por eso es mínimo, o los chaqueos, o el tema de, sí, precisamente los chaqueos, es precisamente fomentar a la producción agrícola para abastecer el mercado nacional. Esa ha sido una figura inicial de todo esto, pero obviamente se ha transfigurado, como bien señalaba Rodrigo, porque actualmente la mayoría, más del 50% de lo que produce la agroindustria o el agronegocio no se queda en el país, se exporta, porque los costos de producción en nuestro país son mínimos, pero el rédito económico que traen exportando y vendiendo afuera es muchísimo más grande. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro país? Tenemos crisis alimentaria porque seguimos importando alimentos de otros lugares, sea de Perú sobre todo, de Chile en alguna medida las frutas, y me imagino que también de Argentina en algunos productos. Entonces se ha desconfigurado las razones por las cuales de alguna forma se apoyaba a la agroindustria en torno a fomentar la soberanía y la seguridad alimentaria, y lastimosamente esos beneficios tampoco estaban orientados a los grandes productores, sino a los medianos y pequeños productores agrícolas que no tenían las mismas condiciones. Sin embargo, ahí hay un tema de trasfondo muy grande, el tráfico de tierras, por ejemplo, las asociaciones que se tienen con la gran industria que por debajo maneja mil cosas, de lo que seguramente hablaremos en otra oportunidad. Pero esas han sido las motivaciones que se han desconfigurado, y precisamente como las razones que han dado lugar a estas medidas de alguna forma ya no existen, no habría razón de ser, como bien señala Rodrigo, de seguir fomentando un sector de la economía que, si bien aporta ese número de PIB, ¿no? Deja de lado ese otro elemento que tiene que ver con la crisis del abastecimiento de alimentos interno que requiere nuestro país, y que su rédito en realidad lo extraen de afuera, de sus exportaciones, ¿no? Es un gran tema, ¿sabes qué? Hoy justamente hablaba yo con unos amigos, y decíamos que ahora era en función si que el próximo gobierno va a ser estatista o va a ser liberal, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el contexto en el que estamos? Hay empresarios de la agroindustria que producen productos y prefieren venderlo afuera, ¿no es verdad? Porque cuesta más y además está en dólar. Eso hacen, pero lo grave es que esos dólares tampoco retornan al país, ¿no? Ese es un elemento. Pero al mismo tiempo, dice, el Estado ya tampoco tiene que poner lo que llama Rodrigo Paz Estado tranca, lo que es el estatismo, digamos. No puedes pues regular y decir, ¿sabes qué? Tú no vas a poder exportar. Entonces por decreto te dice, y vos dices, oye, hay un mercado competitivo, yo como empresario, ¿qué culpa tengo que mi carne cuesta más en Argentina o más en Perú? Por ejemplo, nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pero eso también al mismo tiempo ha hecho que, por ejemplo, suba el precio de la carne. El precio de la carne está en 70 bolivianos, es una barbaridad. El precio antes era 12, 13 pesos del pollo, ahora está el doble. Entonces dices, ¿cómo haces para bajar eso? ¿No es cierto? Entonces, es que claro, no hay abastecimiento en este mercado, prefieren vender al otro lado. Entonces ahí pareciera, ahí está el dilema. ¿Ese Estado va a seguir siendo tranca, estatista, como hemos tenido hoy, que te regula todo, o va a ser un Estado liberal?
y esa es por las circunstancias. Y ahí, por ejemplo, lo que hemos dicho, si tienes toda la razón, no puede ser que vos al empresario le subvenciones, no te abastezca en tu mercado interno, vaya competitivamente mejor por la subvención, precio afuera, y esa plata no vuelve, ¿no? Entonces, en dólares me refiero, en esta coyuntura, hoy. Entonces es un debate sumamente interesante, cómo agarras los equilibrios y logras consensos. Sí, pero bueno, justo ahí creo que añadiría algo. Yo considero que también es estatista subvencionar a un sector en específico, Totalmente. porque no están compitiendo en condiciones de igualdad. De acuerdo. Y claro, yo comprendo y defiendo totalmente la libertad que un empresario puede tener al decir, ok, mi carne no vale lo mismo vendida aquí en Bolivia, la voy a sacar a Argentina. Excelente. Pero ¿por qué tienen que pagar los impuestos de todos nosotros tu utilidad? Con la subvención, claro, mediante la estás subvención. funcionando con la subvención del combustible. Claro. Entonces termina volviéndose todo lo contrario a lo que en realidad sería un libre mercado ideal y una competencia en igualdad de condiciones, porque en realidad estás creando un sector que está beneficiado con ayudas estatales y que crece de manera desigual y a costa del resto de la población, y como bien mencionaron, sin abastecer al propio mercado interno, que era el objetivo principal. Que también tiene que ver con un cálculo político, eso hay que entenderlo. O sea, uno no va a detallar demasiado en su plan de gobierno porque precisamente necesita todos los adeptos posibles para poder ganar las elecciones. Y por lo tanto... Algunas pueden ser medidas impopulares, como se dice, ¿no? Claro que sí, y por lo tanto hay que mantener a todos contentos para que todos puedan votar a favor de alguna u otra postura, porque ahí, recordando algo que tal vez me olvidé mencionar en relación al PDC, es que, por ejemplo, el PDC sí va a regular y va a permitir la actividad minera, pero va a legalizarla, no es que la va a eliminar, la va a legalizar, y eso es algo muy importante. Y recordemos que después de las actividades de la agroindustria que generalmente van a afectar a bosques, pero no principalmente, recordemos eso, porque hay otras causas detrás también de los incendios forestales, eso hay que aclararlo. Tiene que ver el otro elemento que afecta al medio ambiente, está vinculado a la minería, ¿no? A la minería. Ambos planes de gobierno te dicen vamos a legalizar, no lo vamos a cortar. Alianza Libre dice no va a haber actividades de explotación y exploración de recursos naturales, y allá tenemos minería, dentro de áreas protegidas, ¿no? Y vamos a legalizar y regularizar las actividades mineras. No nos dice algo específico así el PDC, pero sí nos dice que va a legalizar y regularizar todas las actividades mineras. Eso para que exista una formalidad y de alguna forma exista algún tipo de regalía, de impuesto que pueda ingresar dentro del patrimonio nacional, ¿no? Dentro de las áreas del Estado, arcas del Estado, y de alguna forma tener también ahí un motor económico, ¿no? Sin embargo, como ya lo habíamos señalado entre Rodrigo y Diego, la falta de claridad, porque estos dos planes quieren quedar bien con todos, con los que contaminan, con los ambientalistas, con los que están en el medio, con todos, a fin de ganar adeptos. Lastimosamente, y si preguntamos a todo al movimiento de activistas ambientales o que conocen efectivamente estos temas, todos coincidimos en el hecho de que ninguno de los dos planes de gobierno ofrecen propuestas concretas, claras, para poder proteger el medio ambiente o de alguna forma equilibrar los impactos de las actividades económicas necesarias que requiere nuestro país en este contexto de crisis económica. Muy bien, yo creo que esos dos conceptos que acabas de decir van cerrando el tema, ¿no? Y justamente ahí me voy a agarrar, María, creo que sí, toda la sociedad medioambientalista puede percibir eso, que las propuestas que han vertido ambos partidos y Alianza Libre no tocan la tierra, obviamente, que lo que necesitan la protección de derechos medioambientales, derechos de la madre tierra y por ende los derechos pueblos y un simple ejemplo bastante didáctico es la resolución que sacó el Tribunal Agroambiental 002-2025 sobre los incendios forestales, que ha sido justamente el 29 de agosto de este año, que ha sido la alianza hizo propuesta por choquisaqueños netos, y me alegra mucho justamente que una amiga esté ahí, Fabiana Rebollo, donde promueve 3 acciones o 3 medidas cautelares, que lo más importante es atención inmediata a incendios forestales a nivel central del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, Agua, que deben de atender con carácter de urgencia la sofocación,
coordinando las acciones necesarias ante el inminente peligro en diferentes regiones del país. Justamente bajo ese precepto y había 2 medidas que aclaré más, el 8 de septiembre la Sala Plena ha dado un ultimátum de 48 horas para que el gobierno y las autoridades y el Estado cumplan estas medidas cautelares. Ahora, y justamente esto igual ha sido muy connotado y muy preguntado a la Asamblea, ¿por qué no están haciendo algo respecto a esto? Ya hay una medida cautelar y no olvidemos que el Tribunal Agroambiental tiene la misma jerarquía que el Tribunal Supremo, tiene la misma jerarquía que a nivel constitucional. Y ahí vemos que los candidatos, y ahora uno más cercano que es diputado, Rodrigo Paz, ya estando en la Asamblea y habiendo esta medida cautelar, habiendo esta resolución que dice que se tienen que hacer acciones para que los incendios forestales se socapen, ¿por qué no plantear un anteproyecto de ley de valoración total de este paquete de leyes incendiarias? Ahí vamos viendo justamente que las propuestas se quedan ahí en punto y en palabra y letra muerta. Ahora me voy un poquito más lo que hablaba hace rato del acuerdo del Escazú, que es muy importante, la verdad. Creo que para validar de los acuerdos más actuales, porque justamente es de la última data de la década y que ya ratificado, como mencionaba anteriormente, en 2019 con la ley 1182, porque hay que acordar para adherirse a un tratado internacional, tienes que ratificarlo con una ley, luego enviar al depositario, que es justamente el secretario de Naciones Unidas, si no me equivoco, pero promueve justamente 2 cosas: la democracia ambiental, que esto es más que nada el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Ahí justamente hablamos de lo que es un tipo de consulta previa, no lo llaman así, pero es una consulta previa, y lo más importante, la protección a los derechos medioambientales y derechos humanos de personas y grupos que protegen eso. Y nos vamos al artículo 7, que dice participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y lo que justamente decía María hace rato, donde no dice que tiene que ser sí o sí un pueblo yoc, tiene que ser una persona natural o jurídica. Aquí te menciona el artículo 7 con la premisa, porque justamente te da más parágrafos: el público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados que pueden ser medios escritos, electrónicos, orales, así como métodos tradicionales, así no técnicos. Pero me voy a la primera palabra, el público. No tiene que ser sí o sí pueblo SIOC, sino público afectado. Y ahí vemos que este acuerdo ya te da una antesala y es más actual. Y esto ha sido implementado en 2019, donde los candidatos, no sé si saben el acuerdo, no sé si tienen conocimiento, pero podría haber basado con este tratado internacional, porque bajo nuestro bloque de convencionalidad tenemos que tomar atención y tenemos la obligación, aparte de que hemos ratificado este tratado, y podemos adherir nuevas leyes que de acuerdo sí protejan de forma efectiva los derechos del medio ambiente, los derechos de la madre tierra y también los derechos por el OC. Y yo me voy con esto del ELFO, que es el último, creo que instrumento jurídico más reciente y que creo que va a tomar más relevancia y debería haber tomado relevancia en nuestros candidatos, que es la opinión consultiva 3225, que es la primera, justamente, bueno, la última década igual, que otorga a la naturaleza ser titular de derechos jurídicos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de establecer este derecho autónomo a un clima sano, y deslindar qué es un clima sano, etcétera, se puede cumplir muchas funciones a nivel leyes, a nivel nacionales, subnacionales y nacionales, aparte en que reforma y refuerza lo que es el acuerdo de Escazú. Esta es mi opinión consultiva, y de nuevo recalcando que tenemos el bloque de convencionalidad, que tenemos que tener de acuerdo y adherirnos justamente a las resoluciones de la Corte IDH. Mira que hay tantos instrumentos en los cuales se podría haber basado, mucho más recientes, en los cuales los candidatos se han centrado en propuestas quizás no pisen la tierra necesaria para proteger los derechos medioambientales y igualmente una forma efectiva. Lo que está faltando esta última década y lo que va a ser muy gravante en lo que queda en posterior. Quería cerrar con esto, justamente tomar la palabra de María, y ahora claro podemos empezar a analizar qué propuestas son mejores. No, pues ya estaba. A ver, ¿puedes volver a leer el título de ese artículo 7? Claro, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Suena a referéndum. Porque el referéndum es la participación del pueblo en políticas que le competen, y en el tema ambiental podría sonar a referéndum. De alguna forma sí. De alguna manera. Claro. Pero eso, ¿para qué pongo eso? No es que digo que va a ser un referéndum, porque se armaría mucha plata, mucho, no.
pero para que la gente entienda de que sí se tiene que consultar de verdad a todos y había que buscar los mecanismos para hacerlos. Tú has hablado además esto de la opinión consultiva muy bien y el bloque de convencionalidad. Yo creo que podemos ir aprendiendo también de las experiencias de otros estados, ¿no? Para poder realmente acomodar esto y Escazú, ¿está bien? Escazú, entonces poder tener una aplicación y me parece fantástico. Creo que las propuestas que están bien o mal están ahí, de alguna manera las hemos dicho, si él quiere decir algo más, pero me parece que son interesantes. Tú has dicho de que son propuestas para llamar al voto y que quieren dar contento a todos y que en realidad no hay una respuesta real de solución a los problemas verdaderos y, valga la redundancia, irreales, que son reales, ¿no? Entonces yo creo que ahí está. Lo interesante sería, pero se han planteado, no sé quiénes, pero creo que los dos plantean temas que son muy importantes y que sí tendrían que ser encaminados en la búsqueda de soluciones realmente importantes. Habrán otros temas, y ahí yo te hago esta pregunta, un par de temas que no tocan estos dos partidos, ni el de Rodrigo Paz ni el de Tuto Quiroga, que creen ustedes los ambientalistas se debería tocar y que es urgente, digamos. Ya. Creo que depende del enfoque de los expertos en temas ambientales, ¿no? Yo he escuchado algunas charlas, algunos otros podcasts o mesas así de diálogo, pero por lo menos yo te voy a hablar desde mi punto de vista profesional y también desde lo que he podido ver en la experiencia, ¿no? Desde mi punto de vista de formación en Derecho, por lo menos, yo identifico dos temas centrales que deberían considerarse. Por un lado, la actualización de la normativa ambiental, la sectorial ambiental, en torno a los nuevos paradigmas que establece la Constitución. Como les he mencionado, la Ley de Medio Ambiente es del 93, la de Áreas Protegidas, el reglamento es del 96, y la Ley de Aguas y demás, de todos los componentes del medio ambiente, son preconstitucionales. Se supone que la Constitución Política del Estado establece un marco regulatorio más protectivo del medio ambiente, de poblaciones vulnerables e incluso de la posibilidad de contemplar a la madre tierra como un sujeto de derechos, como lo señalaba Diego. Sin embargo, no hay esa transición y la ley de la madre tierra o la ley de los derechos de la madre tierra no son suficientes, porque nos hablan de un catálogo de derechos, pero no nos hablan de la parte de operativización, de los que sí nos hablan estas leyes y reglamentos preconstitucionales, ¿no? De cómo se sacan las licencias ambientales, qué se requiere para ello, los procesos de adecuación de actividades extractivas. Si bien hay reformas como la ley de minería o de hidrocarburos, hay cuestiones que todavía no se han relacionado, porque entendamos que el tema ambiental no se puede entender separado un elemento respecto a otro. Es decir, yo no puedo tener una ley de aguas, tener una ley de tierras, una ley de bosques separadas o con distinto enfoque, porque el medio ambiente es un sistema integral, ¿verdad? Entonces necesito una armonización de todos esos elementos normativamente hablando, y es algo que no se ha propuesto en ninguno de los dos planes de gobierno. El segundo tema, desde este punto de vista jurídico, que les planteo, que es un poco más técnico y creo que valdría más la pena escuchar, es el tema de la autonomía, ¿no? En temas ambientales. Nosotros tenemos una constitución que delega un catálogo competencial de ciertas acciones en temas ambientales que desarrollan cada nivel de gobierno, el nivel central y los gobiernos subnacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinos. Sin embargo, ninguno de los dos planes de gobierno nos plantean cómo se van a relacionar esas competencias. Yo pongo un ejemplo claro y es objeto de una de las investigaciones que estamos realizando. Por un lado, se les dota de la competencia a los niveles subnacionales de desarrollar políticas de protección de sus territorios, de la biodiversidad, del medio ambiente. Pero por otro lado, los que tienen la competencia sobre actividades que pueden afectar esas áreas y vinculadas a recursos naturales estratégicos son el nivel central. Entonces, el nivel central puede disponer cualquier tipo de actividad de exploración y explotación de recursos naturales estratégicos que puedan tener un impacto ambiental
y los gobiernos nacionales pueden proteger sus territorios, pero ¿cómo armonizamos ambos tipos de acciones que puedan tener? Entonces, eso es algo en lo que absolutamente ninguno de los dos planes de gobierno se ha planteado. Y el ejemplo claro de todo esto es, por ejemplo, el último suceso con la ley del patrimonio natural en Santa Cruz. Santa Cruz, al igual que todos los departamentos de la Amazonía, porque Santa Cruz no es Amazonía propiamente dicho, tienen los reservorios de mayor biodiversidad, ecosistemas y demás, y por eso han creado leyes de protección de sus territorios con ese enfoque. Sin embargo, todas esas leyes están cayendo de inconstitucionales por conflictos de competencias o acciones de inconstitucionalidad abstractas, porque al proteger un área, ¿no?, y el medio ambiente secuencialmente limitan ciertas actividades, y esas actividades a su vez son de competencia del nivel central. Entonces no hay una armonización competencial y eso es algo que no se ha planteado. Y finalmente el cherry de la torta, para no extenderme más, creo que existen mecanismos que la sociedad civil tiene para empoderarse, basándonos en el acuerdo de Escazú, el pilar que nos señalaba Diego, de la participación pública en la toma de decisiones ambientales, a través de estas acciones como la acción ambiental preventiva ante el Tribunal Agroambiental o la acción popular, entre otros tipos de acciones tutelares ante la justicia constitucional, que están respondiendo desde sociedad civil a resolver estos problemas que el gobierno no está teniendo la capacidad de resolver. Es decir, los problemas para su resolución se los está delegando a la gente y la gente está empezando a activarse. Y estos planes de gobierno no están equilibrando la balanza para que el nivel central o el gobierno en sí pueda asumir su rol y realmente cumplir con todo lo que tienen deberes en estos marcos competenciales y demás acciones que debería realizar para proteger el medio ambiente y de alguna forma cumplir su rol. Porque actualmente quienes están supliendo ese rol son sociedad civil a través de estas acciones, como nos señalaba Diego. Barro, muy bien, ahí está, tres interesantes. Saneamiento legislativo, ¿no es cierto? Creo yo, para manejar la integralidad de lo que es el medio ambiente. Me parece fantástico. Este otro tema que no es suficiente, aunque la propia Constitución, cuando te habla de catálogo competencial, te habla de la exclusividad, de las compartidas, de las concurrentes, no sé qué, pero todavía ahí en el tema ambiental falta la armonización. Lo que tú has dicho, esa palabra me encantó, me ha gustado. Maestros, despedimos, sí, adelante. Quizá como pequeña conclusión, retomo las palabras de María respecto al empoderamiento actual de la sociedad civil organizada en el país. Recordemos que si no hemos tenido resultados equiparables a los del año 2024, que fueron nefastos en materia medioambiental para el país, esta gestión 2025 ha sido justo gracias a la sociedad civil organizada. La histórica acción preventiva medioambiental que fue gestada dentro de la ciudad de Sucre por chuquisaqueñas con bastante valor y bueno, que tuvieron justamente eso, la intención de poder realizar un cambio, tomar acción y lo lograron. O la histórica sentencia que también fue lograda para garantizar la protección del jaguar, que finalmente terminó derivando justamente en una necesaria pausa ambiental, que ha sido lo que ha favorecido a que este año no vivamos los embates de la temporada de incendios, que creo que ya la podemos llamar así porque cada año se repite la misma historia. Y bueno, justo tenemos que tomar esos ejemplos y recordar que tomar acción es necesario, porque justo si falla el Estado, entonces la sociedad civil organizada, los individuos, podemos marcar la diferencia. Y haciendo una pequeña reflexión personal, tengo la suerte de vivir en una zona bastante alejada de la ciudad, lo que me permite cada mañana, al momento de salir de casa para realizar mis actividades cotidianas, pasar por un sector en el que tengo una vista privilegiadísima de la ciudad de Sucre, de la ciudad blanca. Y bueno, me entristecía y me entristece año tras año en la temporada de incendios, como yo ya le he llegado a nombrar, observar a la ciudad totalmente cubierta por humo. Existe una diferencia abismal entre la vista que yo tengo cuando todavía no es la temporada de chaqueos y la vista que observo cuando comienza la temporada de incendios forestales. Y bueno, sinceramente sí espero que justamente este componente político
que ha hecho que las propuestas de ambos partidos no se desarrollen del todo, sea algo que se deje de lado una vez que ya lleguen al gobierno y que se tomen las medidas necesarias, porque yo sí quiero ver mi ciudad blanca y apreciarla en todo su esplendor cada mañana al momento de partir a realizar mis actividades cotidianas. Creo que eso sería todo. Claro, Diego. Igual con una corta intervención, pero muchas gracias, María. Creo que lo que nos has dilucidado ha sido increíble, he aprendido un montón, y es justamente por lo cual nosotros queríamos separar este ámbito ambiental, porque nosotros creemos que es muy importante, al mismo tiempo que ningún candidato en los últimos años, aún así que hemos tenido un presidente indígena, ha dado esta atención prioritaria a este medio ambiente, a los pueblos Yoc y también a los derechos de la madre tierra. Y es por eso que nosotros queríamos indagar mucho más en ello. Muchas gracias por toda la información vertida. Creo que todo lo que nos han visto y escuchado han aprendido un montón, y creo que es lo que queríamos lograr con este espacio y esta separación. Y podemos observar que ambos partidos en este ámbito obviamente son propuestas más que nada políticas para llamar la atención del electorado. Ninguno quizás pisa la tierra, que como decía María, no llegan a las problemáticas reales que recurren este ámbito. Quizás han buscado una sinergia con la economía, como el hecho libre. Con PS quizás justamente se ha quedado en la palabra bonita, ¿no? Y no ha dicho el fundamento, lo que es lo más importante de una propuesta. Y podemos decir que en este ámbito no podría haber un ganador, si lo ponemos así. Y podemos decir que, y comparto las palabras de Rodrigo, ojalá el próximo candidato, gane quien gane, preste una atención verdadera a este ámbito ambiental, ya que, como decía anteriormente, ya estos instrumentos nacionales del Tribunal Agroambiental, las resoluciones del Tribunal Agroambiental, instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, la opinión consultiva 3225, que les dan los medios, ni siquiera tienen que pensarla mucho, ya te dan los medios, solamente tienes que implementar o ver cómo implementar un anteproyecto de ley en la Asamblea y ya está. Justamente esa atención verdadera que podrían haber hecho igual ahora en tiempo de candidatura, como Rodrigo Paz, siendo diputado actualmente y no lo ha hecho, es lo que queremos de un próximo candidato, presidente y vicepresidente, una atención verdadera a este sector que en los próximos años quizás ya nos están pagando factura, pero nos va a patear peor el hígado de aquí unos 5 años. Y lo que más duele es que Bolivia es un país muy diverso y es rico en la cultura respecto a eso, y vamos a perder eso que nos caracteriza. ¡Qué lindo! Dice Batata, la gente que le gusta el tenis. Hay un comentarista que dice: ¡qué lindo cuando una jugada magnífica! Esta es una jugada magnífica del tema medioambiental. Aquí están los jóvenes. Este es el orgullo. Este es el modo futuro. El futuro es con los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar. Ojalá en el próximo gobierno de Tuto o de Rodrigo sean los jóvenes que son capacitados, que tienen un altísimo nivel, ya tomen también, estén en lugares donde se tomen decisiones y políticas públicas. Hay que ver el ojito a este lado también. Gracias, María, gracias, de lujo. Como siempre, mis copresentadores siempre me enseñan algo, ¿no es cierto? Y en la vida uno nunca acaba de aprender. La próxima será para hablar del tema de justicia, economía también. Sí, ¿de acuerdo? O sea que vamos a ir viendo las propuestas para, más allá de los candidatos. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que conozcamos. Yo estoy seguro que mucha gente se ha aprendido en el programa y hemos escuchado a María y dice: ah, caramba, pero claro, pero es así, es verdad, es cierto, yo no sabía. Entonces te van dando datos y te van ayudando a ver cómo podemos mejorar entre todos nuestro hermoso y lindo país. Gracias una vez más, como siempre se les quiere un montón. Hasta la próxima, chao. ¿Te gusta nuestro contenido? Este es un programa hecho por y para los jóvenes, porque también opinamos. Si quieres ayudarnos, comparte, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. De Cusco a Uyuni,